Bueno, arranquemos de una vez con esto. Bienvenidos a este análisis de hoy, donde vamos a explorar uno de los cambios demográficos más impresionantes de la historia moderna. Literalmente, algo que cambió el mapa. Vamos a desglosar la gran inmigración a la Argentina, un fenómeno gigante que transformó el país entre 1860 y 1930. Vamos a ver los números, las historias reales y cómo pasó todo esto sin perdernos en detalles técnicos. Empecemos. A ver, para entender bien la magnitud de esto, fijémonos en este número. 6 millones. Sí, escucharon bien, unos 6 millones de europeos cruzaron el océano para llegar a la Argentina en esa época. Es una locura. Para ponerlo en perspectiva, es como mover ciudades enteras, y lo más impactante es que la mitad, estamos hablando de 3 millones de personas, se quedó para siempre. Fue tanta, pero tanta gente, que los historiadores lo llaman específicamente la gran inmigración. No fue solo una ola, fue un verdadero tsunami humano. Sección 1. Una nación busca pobladores. Pero, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, resulta que la Argentina se estaba armando como país y sus líderes hicieron algo rarísimo para la época. Pusieron una invitación gigante al resto del mundo, literalmente en el preámbulo de su Constitución de 1853. Prometían libertad y derechos, y cito, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. O sea, una política de puertas súper abiertas escrita directamente en su ley más importante. Ahora, seguramente nos preguntamos por qué querían traer a tanta gente. Bueno, los grupos dirigentes de aquel momento veían al país como un territorio vacío. Y aquí hay algo importante a tener en cuenta. Ellos catalogaban como un desierto a regiones inmensas como el Chaco o la Patagonia. Obviamente no estaban vacías, allí vivían los pueblos originarios. Sin embargo, la perspectiva de la clase dirigente de la época despreciaba esa forma de vida y creía fervientemente que la solución era traer inmigrantes europeos. Buscaban mano de obra, sí, pero también buscaban lo que ellos consideraban, bajo la visión de esa época, una cultura superior. Sección 2. Cruzando el Atlántico. Imaginemos estar en Europa en esos años. De repente, aparecen publicidades prometiendo maravillas sobre un país al otro lado del mundo, un lugar que la mayoría ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Las empresas de barcos vendían pasajes baratísimos para viajar amontonados en la tercera clase de estos tremendos barcos de vapor. Y ojo, el viaje por el Atlántico tomaba unas 3 semanas. Para la época, eso era rapidísimo. La gente se subía a esos barcos con una esperanza enorme de hacerse ricos pronto, lo que todos llamaban hacer la América. Entonces, ¿quiénes eran los valientes que se subían a esos barcos? Aunque cada historia era un mundo, había un perfil bastante común, sobre todo varones jóvenes. Teníamos, por ejemplo, a muchachos de aldeas de España o Italia a los que la economía europea no les daba respiro. También había jóvenes judíos escapando del Imperio ruso y sirio-libaneses que huían de persecuciones en el Imperio turco. Hablaban idiomas distintos, venían de culturas totalmente diferentes, pero a todos los unía el mismo cansancio ante las crisis y las ganas de buscarse un futuro mejor. Arriba del barco básicamente había 2 grandes planes. Por un lado, la mentalidad de volver. La idea de muchos era ir, aprovechar que en Argentina pagaban mejores sueldos que en Europa, ahorrar cada centavo y volverse a su tierra natal con los bolsillos llenos. Pero por otro lado, estaban los que venían con la firme convicción de quedarse. Querían echar raíces, empezar de cero y romperse el lomo trabajando para poder juntar plata y eventualmente pagar los pasajes para traer a toda su familia. Sección 3. La primera parada. El hotel. Ahora, cuando esa inmensidad de gente bajaba del barco, el Estado no los dejaba a la deriva. Para nada. En 1876 sacaron una ley de inmigración que garantizaba 5 días de alojamiento y comida completamente gratis. Al principio lo recibían en lugares más chicos, como la Rotonda, que funcionó hasta 1910. Pero el volumen de gente era tan abrumador que en 1911 tuvieron que inaugurar el Hotel de Inmigrantes. Y esto ya no era un simple refugio. Era un complejo gigantesco, una verdadera máquina estatal diseñada para organizar a toda esta marea humana. Y lo que ofrecía este lugar era increíble, de verdad. El Estado cubría todo. Apenas pisaban tierra firme, hacían los trámites, tenían atención en un hospital ahí mismo y hasta una oficina que les buscaba trabajo. Tenían traductores, correo propio y hasta una sucursal del banco para cambiar su plata. Y este es el dato clave. El Estado les pagaba el pasaje en tren para llevarlos a las distintas provincias donde ya les habían conseguido empleo. O sea, un esfuerzo logístico impresionante para integrar a todos esos trabajadores a la economía del país. Sección 4. Dentro del Hotel de Inmigrantes.
Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta operación, imagínense un comedor gigante. El hotel podía alimentar a unas 3.000 personas, lo cual requería una organización militar. Comían por turnos súper estrictos porque no entraban todos, mujeres y niños de un lado, hombres por otro. Alimentar a esa cantidad de personas día tras día nos da una pauta del tremendo ritmo de recién llegados que tenían que manejar en Buenos Aires. Y claro, para cocinarle a tanta gente todos los días, se necesitaba infraestructura de nivel industrial, literalmente como alimentar a un pueblo entero. Usaban unas ollas inmensas, de verdad, no me quiero ni imaginar lo que era lavar todo eso. Y el lugar era tan autosuficiente que adentro mismo tenían su propia panadería y carnicería. Así se aseguraban de que la comida nunca faltara en esos comedores gigantescos. Ahora, a la hora de dormir, la cosa era igual de masiva. Las camas estaban apiladas una al ladito de la otra en unos pabellones enormes. Metían a 250 personas por habitación. Con 4 habitaciones por piso, hablamos de 1.000 personas durmiendo en un solo nivel. Todo súper organizado. La planta baja era solo para mujeres y niños, y los pisos de arriba eran para los hombres, que en realidad eran la gran mayoría de los que llegaban. Pero ojo, que la vida ahí adentro no era solo comer y dormir. Mientras los hombres se iban a buscar trabajo, las mujeres y los niños pasaban el rato en un salón enorme, que estaba todo decorado con escudos y banderas. Y no perdían el tiempo, no. Aprovechaban para pasarles películas mostrando los paisajes de Argentina, para que fueran conociendo el país, y hasta les daban cursos rápidos sobre cómo usar herramientas del campo o cosas para el hogar. Era como un curso acelerado de adaptación cultural. Sección 5. Construyendo cadenas migratorias. Bueno, aquí llegamos a una idea fundamental, algo que los sociólogos llaman cadenas migratorias. A ver, los primeros que llegaron estaban totalmente a la deriva y dependían sí o sí de las ayudas del Estado, pero para los que vinieron después, la historia fue totalmente distinta. Las cadenas migratorias son básicamente esas redes de familiares o amigos que ya estaban instalados allá. Saber que tenías a un conocido esperándote en el puerto te cambiaba la vida. Te daban un techo, consejos y, lo más importante, el contacto clave para conseguir ese primer trabajo. Para bajar todos estos millones de personas a la realidad, hablemos de alguien de carne y hueso, el tío Pedro. La historia cuenta que él llegó de un pueblito del sur de Italia allá por 1924, acompañado de 15 amigos de su zona. Y le tocó empezar bien de abajo. Pasó inviernos en Santa Fe desgranando maíz a mano hasta congelarse para llenar bolsas de 40 kilos. Muy duro. Pero gracias a que un conocido le pasó el dato de un trabajo mejor, se mudó a Tandil para cultivar espárragos, porque la zona le recordaba a su tierra natal. Y el esfuerzo dio frutos. Con los años se compró sus 15 hectáreas, se armó su casa y terminó con 2.000 gallinas. Un ejemplo claro de que el que persevera, triunfa. Y fíjense en esto, el éxito del tío Pedro fue lo que activó una nueva cadena migratoria. Allá en Italia, su hermano estaba pasándola bastante mal, viviendo al día con 7 hijos. Así que decidió escribirle a Pedro pidiendo auxilio. Y Pedro hizo algo súper importante, un trámite que se llamaba acto de llamada. Con este papel legal, el familiar que ya estaba establecido allá en Argentina se hacía totalmente responsable del que llegaba. Gracias a esto, el hermano pudo viajar y años después, en 1950, su sobrino Mario también cruzó el charco. Fueron estas conexiones, de familia en familia, las que literalmente salvaron a miles de personas de la pobreza. Y así cerramos este análisis de hoy. Lo que nos queda clarísimo es que todas estas políticas gigantes y los sacrificios de personas reales como Pedro y Mario no son solo historias viejas de libros escolares. Sus decisiones fueron armando, eslabón por eslabón, las cadenas migratorias que terminaron dándole forma a la población y a la cultura moderna de muchos países. Por eso, nos gustaría dejar esta pregunta flotando. La próxima vez que veamos la tremenda diversidad que hay en nuestras ciudades modernas, ¿cómo creen que siguen influyendo en nosotros estas redes centenarias? Es algo fascinante para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta la próxima.